Hola chicos, después de haber resuelto triángulos rectángulos, pues ahora nos toca resolver los triángulos oblicuángulos. Para resolver los triángulos oblicuángulos vamos a tener también dos herramientas que son la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno, como lo ven aquí, se va a enunciar como A sobre el seno del ángulo A, B sobre el seno del ángulo B, C sobre el seno del ángulo C. Y la ley del coseno va a estar enunciada de esta manera. La ley del coseno sí va a tener una forma diferente para cada lado que se busque. Y si queremos buscar el ángulo, pues lo que tenemos que hacer es pues despejar en esta ecuación. Esta es para la del lado A, esta sería para el lado B y esta para el lado C. Para utilizar ambas leyes, pues tenemos que tener claro cuáles son los casos y a partir de ese caso, pues entonces vamos a identificar la ley que se va a utilizar para resolver ese triángulo. La ley del seno nos va a servir para el caso 1 y para el caso 2. En el caso 1 tengo dos posibles opciones que son que me den ángulo, lado, ángulo, o sea, el lado en medio de los dos ángulos, o que me den lado, ángulo, ángulo, o sea, el lado opuesto a uno de los ángulos. Sería aquí, como ilustra aquí el triángulo, ángulo, lado, ángulo, y el otro es LAA. En el caso 2, vamos a tener dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. A este caso 2 se le llama caso ambiguo porque es un caso que puede tener solución única, puede que no tenga solución o puede tener dos soluciones. Entonces le llamamos caso ambiguo. ¿Por qué? Pues tiene esas tres posibilidades de soluciones. Más adelante en otro vídeo pues vamos a ver este caso ambiguo en detalle y cómo averiguar cuándo el caso 2 tiene cada una de estas soluciones. Para la ley del seno, pues lo vamos a trabajar cuando el triángulo que nos den sea del caso 3, que es dos lados y un ángulo, o el caso 4, que son tres lados. Vamos a ver las imágenes de cada uno y pues observen que en el caso 2 y en el caso 3 nos dan dos lados y un ángulo, pero los vamos a diferenciar porque en el caso 3 el ángulo debe estar en medio de los dos lados. En cambio, en el caso 2 el ángulo va a ser opuesto a uno de los lados. Así vamos a distinguir cuándo se trata del caso 2 y cuándo del caso 3. Y es muy importante hacerlo porque el caso 2 lo deben resolver por ley del seno y el caso 3 por la ley del coseno. Esto quiere decir que lo primero que debemos hacer es pues identificar a cuál de los cuatro casos pertenece a nuestro triángulo y después determinar la ley. Vamos a ver un ejemplo para determinar el caso. Tomemos el triángulo ABC, dado el lado C 5, el ángulo A 40,5 grados y el ángulo B 60,5. Lo primero que vamos a hacer es dibujarlo cuando no nos den el dibujo. En este caso no me lo están dando, entonces pues tengo que dibujar un triángulo y en ese triángulo voy a ubicar los datos. Primero coloco los nombres de los vértices en el orden que yo quiera y a partir de él recuerden que frente opuesto al ángulo A va a estar el lado A, opuesto al ángulo B va a estar el lado B y opuesto al ángulo C va a estar el lado C. Ahí colocamos entonces los datos que nos están dando que C es 5, que el ángulo A es 40,5 y que el ángulo B es 60,5. Y aquí observamos ya cuál es el caso. Tengo ángulo, lado, ángulo. Eso es el caso 1 y se va a resolver por la ley del seno. Para cuando están iniciando, pues pueden utilizar esta tablita, esta fichita, para que puedan ir detallando a qué caso van a pertenecer. ¿Sí? Miren que aquí el que me da ángulo, lado, ángulo es del caso 1 y ese se va a resolver por ley del seno. Esa ayuda la pueden usar en clase y mientras practican, pero en la prueba no. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo para identificar el
caso al que pertenece y luego del caso, pues saber en qué ley voy a trabajar. Ahora tenemos un triángulo con medidas A igual 3, B igual 2 y ángulo A 40 grados. No me dan el dibujo, así que lo primero que tengo que hacer es el triángulo, nombrar mi triángulo con los vértices, con las letras que yo quiera. Y luego, bueno, en este caso no con las que yo quiera porque ya me las están dando. Luego ubico los valores que me dieron. Me están dando el ángulo A, o sea que va opuesto al, perdón, me están dando el lado A, que va opuesto al ángulo A. Me están dando el ángulo A, que lo voy a colocar aquí donde está el ángulo A. Y me están dando el lado B, que va opuesto al ángulo B. Entonces sería aquí A, aquí B y el ángulo. Y a partir de esto, verificándolo con su fichita, pues me está saliendo lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Fíjense que no lo confundo con el caso 3 porque no, el ángulo no está en medio de los dos lados. El ángulo es opuesto a un lado. ¿Ve? Entonces aquí estoy en el caso 2. Lo que correspondería era, el siguiente paso debe ser averiguar cuántas soluciones tiene. Si tiene solución, si no tiene, porque tenga dos o porque tenga una solución. O sea, debo averiguar si tiene 0, 1 o 2 soluciones. Pero por ahora solamente pues nos vamos a conformar con saber a cuál caso pertenece, que es el caso el 2, LLA, y que ese caso 2, en caso de que tenga solución, ya sea una o dos, se podría resolver o se debe resolver por la ley del seno. Vamos a ver ahora un ejemplo donde vamos a resolver el triángulo. Cuando queremos resolver el triángulo oblicuo-ángulo, recuerden que es que yo al final del proceso debo conocer todos los lados y todos los ángulos. En el triángulo oblicuo-ángulo, recuerden que a diferencia del rectángulo, pues acá tengo dos herramientas que son ley de seno y ley de coseno. Ya no puedo utilizar teorema de Pitágoras ni las relaciones trigonométricas porque esas se pueden utilizar cuando tengo triángulos rectángulos. Y ahora pues no estoy trabajando en rectángulos sino en oblicuángulos. El primer ejemplo me dicen que tengo un triángulo que se nombra ABC, donde el ángulo A es 40, el ángulo B es 60 y el lado A es 4. Vamos a ver, igual no tengo el dibujo, tengo que hacer el triángulo y luego en el triángulo ubicar los datos. Luego que tengo los datos, fíjense que aquí yo tengo el ángulo B, el ángulo A y tengo el lado A. Identifico con ayuda de la fichita cuál es el caso, en este caso sería LAA. Este es el caso 1, se resuelve por la ley del seno y empiezo a resolver. Para empezar a resolver, enuncio la ley del seno, la que es A seno de A, seno de B, seno de B, igual a C sobre seno de C. El siguiente paso es colocar cuáles son los datos que conozco y cuáles son los que desconozco. En este caso, yo conozco el ángulo A, el ángulo B y el lado A. Entonces le vamos a poner un ganchito a lo que conocemos. Y también coloco lo que no conozco. Lo que no conozco sería el lado B, el lado C y el ángulo C. Ahora vamos a utilizar la ley. Con esto nos permite pues conocer, recuerden que no vamos a trabajar las tres a la vez, solo trabajamos de dos en dos, o sea, agarramos la primera relación con la segunda relación con la tercera o la primera relación con la tercera, dependiendo de cuántas sean las incógnitas que aparecen. Por ejemplo, si yo tomo la primera relación con la última, pues allí no podría encontrar ningún valor porque no puedo tener dos incógnitas en esa ecuación. Entonces, por eso yo voy a tomar la primera relación con la segunda y así nada más me va a quedar una sola incógnita que es la B, así como lo tengo aquí abajo. Aquí ya sustituí, reemplacé los valores. Ya yo tengo que A es 4, que el ángulo A es 40, B que no lo conozco y el ángulo B que es 60. Ahora vamos a multiplicar en forma cruzada y así sabemos que 4 seno de 60 va a ser igual a B seno de 40.
Luego despejamos porque lo que quiero es B. Este seno de 40 va a pasar dividiendo al lado izquierdo. Y pues eso lo vamos a introducir en la calculadora y vamos a encontrar pues que nuestro valor de B es 5,39. Ahora el siguiente, ya con esto yo tengo un lado que conozco, me dieron de dato que es el 4, un lado que encontré que va a ser 5,39, todavía me falta el siguiente lado. Antes de buscar el lado, vamos a buscar el ángulo que nos hace falta. Aquí también se cumple lo de que utilizábamos en el teorema en los triángulos rectángulos, que la suma de los ángulos internos del triángulo suman 180. Y en este caso, pues como ya conozco dos ángulos, pues voy a hacer la resta de 180 menos la suma de estos dos ángulos que ya conozco. Ese resultado me da 80. Ahora sí vamos a buscar el otro lado que nos hace falta. Nos hace falta el lado C. Ahora como ya yo conozco mi ángulo C, ya no tengo esta restricción de que aquí tendría una incógnita y puedo utilizar la primera relación con la última, ¿sí? Reemplazando sería que el A vale 4, seno de A es seno de 40, la C es lo que voy a buscar y seno de C, pues yo tengo el valor de C que aquí encontré. Multiplicamos en forma cruzada y encontramos que 4 seno de 80 es igual a C seno de 40. Luego vamos a despejar para dejar la C sola y podemos introducir esta expresión en la calculadora y encontramos que C es 6,13. Veamos el segundo ejemplo. En este vamos a encontrar un triángulo que va a tener lado A 15, lado B 18 y ángulo C igual a 25. Aquí no nos piden que resolvamos todo, pero como es un ejemplo, para la utilización, pues lo vamos a hacer todo lo que nos haga falta. Primero hacemos el dibujo y vamos a colocar lo que conocemos. Luego que tenemos el dibujo, pues usamos las fichitas para comparar. Miren, me están dando lado, ángulo y lado. Eso es ALA. Caso 1, perdón, caso 3, ángulo, lado, ángulo. Y se va a resolver por la ley del coseno. En este caso, pues recuerden que para encontrar un lado en la ley del coseno o un ángulo, cada lado tiene una formulita. Entonces aquí yo tengo que buscar el lado C. Entonces vamos a enunciar nuestra formulita para el lado C, que sería esta. C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. Y vamos a sustituir en ella pues los valores que conocemos. Nosotros conocemos todos estos valores. Conocemos A, conocemos B y conocemos el ángulo C, que está aquí. Así que vamos a reemplazar. Luego vamos a extraer raíz en ambos lados para que ya no tenga C cuadrado, sino que me den C, porque yo lo que quiero es el valor de C, no de C cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de una cantidad que tiene potencia 2, pues la potencia se cancela con la raíz y solamente me va a quedar la C. De este lado, pues sí tendría que sacar la raíz de toda esta expresión que queda como subradical y obtengo que es 7,72. El lado C me dio 7,72. Luego que ya yo tengo el lado C, puedo utilizar esta misma ley de coseno para encontrar el ángulo A o el ángulo B, cualquiera de los dos. En este caso vamos a buscar el ángulo B. Recuerden que ellos, para la ley del coseno, siempre vamos a enunciar la de lado, solo que aquí vamos, como ya no quiero lado porque ya lo conozco, lo que voy a hacer es despejar en esta ecuación este coseno de B, luego B, para encontrar el ángulo. Entonces, el primer paso sería pasar este menos 2AC, este término, que está en el lado derecho negativo, lo voy a pasar al lado izquierdo para que me quede positivo. Y la B, que está en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho y pues como él está positivo, voy a pasar negativo. Sería así.
Luego vamos a dejar solamente coseno en el lado izquierdo y pasamos el 2AC que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo a todo esto que me queda en el numerador. De esta manera. Y finalmente, pues B, porque lo que yo quiero es B, no coseno de B. B va a ser el coseno a la menos 1 de toda esta expresión que va a quedar. Bueno, ahora lo que nos queda sería reemplazar los datos. Ya yo conozco A, conozco C, que está acá, que lo encontré, y conozco B, que es 18. Entonces vamos a reemplazar y metemos todo esto en la calculadora y nos va a salir, recuerden que es un ángulo lo que vamos a buscar, así que lo vamos a dar en grado y minutos. 99 grados con 48 minutos. Ahí encontramos el ángulo B. El ángulo A, que también nos hace falta, lo podemos buscar utilizando la ley del coseno, ya sería entonces para la fórmula de lado A y despejando para el ángulo A. O, pues de una manera más fácil, como ya tengo dos ángulos, que son 25 que me dieron, y el B, que es 99 con 48 minutos, que acabo de encontrar, pues lo puedo buscar por la suma de los ángulos internos que daba 180 y pues solamente hago la resta y es una manera pues más rápida de sacar ese ángulo. Ya aquí yo tengo los tres ángulos y tengo los tres lados. Así que mi triángulo queda resuelto. Esto es todo, muchachos. Espero que les guste este tema. Espero que practiquen mucho. Tienen aparte, pues, otros muchos ejemplos y pues nos vemos en clase.